Continúan apoyando con su mano derecha. Vamos a orar por el predicador, Haroldo. Padre celestial, Padre amoroso, yo te doy gracias, mi Señor, por tu hijo Haroldo, que ha dicho sí, mi Señor, a estar aquí esta noche para transmitir tu palabra. Yo te pido, mi Señor, que lo tomes, que le des una fresca unción en esta noche, que seas tú, mi Señor, el que habla a través de sus labios. Quema sus labios, quema su alma, su corazón, mi Señor, para que seas tú el que transmita el mensaje y solo Él sea la voz, el instrumento para gloria y honra tuya. En tu santo nombre hemos orado bajo la intercesión de tu amada Madre, la Virgen María. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gracias, Arturito. Bueno, muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Bueno, para mí es una gran bendición poder estar con este hermoso grupo de Oreb. Yo le decía a mi esposa que realmente predicar en Oreb es como predicar en casa. Amén. Así es que solo quisiera que me confirmara, mis hermanos, si se escucha bien. Las manitas levantadas ahí solo para ver. Se escucha. Gloria a Dios. Bueno, fíjense, mis hermanos, que quisiera comenzar esta prédica contándoles una anécdota. Eh, Fíjense que yo trabajo en el área del diseño arquitectónico y la construcción. Resulta que el año pasado, mis hermanos, fíjense que estuve en un proyecto de remodelar una casa, ¿verdad? Le íbamos a hacer adecuaciones, ¿verdad? Era una casa ya completa, ya existía, pero le íbamos a hacer, digamos, una remodelación, digamos, renovación, ¿verdad? En algunos de sus elementos, ¿verdad? Se iba a pintar todas, se le iban a cambiar algunas puertas, etcétera. Fíjense que estuvimos eh, unos cuantos meses ahí en esa casa, ¿verdad? Adecuándola, cambiando cosas, quitando algunos cielos falsos, algunas fascias, etcétera, cambiando puertas, etcétera. Y todo el proyecto transcurrió bien. Resulta que ya en las últimas etapas, fíjese que iniciamos la pintura de la casa, ¿verdad? Se pintó, se completó. Y yo iba a ver la obra periódicamente, ¿verdad? Estaba asistiendo a verla, estábamos ahí con los muchachos que me estaban apoyando para hacer la remodelación. Y fíjense que en una de esas, yo me vine de la obra, ¿verdad? Me regresé de la obra, ya había terminado la jornada, digamos, ¿verdad? Y el encargado que estaba en campo, digamos, en el sitio, ¿verdad? Me dice, fíjese que ya terminamos la pintura del segundo nivel, pero logramos completar, pero resulta que uno de los cuartos me agarró llave, me dice. Es decir, que se cerró la puerta, ¿verdad? Y él no tenía, entre las llaves que él tenía, no tenía la llave de ese cuarto. Todas las otras puertas de los demás cuartos, pues él tenía la llave. No hay problema, le dije, no se preocupe, yo voy a buscar, yo tengo otra copia de llaves, ahí vamos a buscar a ver si encuentras la llavecita de ese cuarto. Resulta que llego el siguiente día, mis hermanos, y busco en mi manojo de llaves, ¿verdad? Busco mi manojo de llaves, la llave de esa puerta y no la encontré a usted. Y va a buscar en todas las llaves y nada, ¿verdad? Bueno, dije yo, no hay problema, ¿verdad? O sea, yo ya había visto el cuarto realmente el día anterior y vi que ya estaba terminado prácticamente, solo hacía falta una loseta por ahí del cielo falso, pero en la totalidad de la pintura ya estaba todo limpiecito, etc. Bueno, pasó el tiempo, se terminó las demás obras que teníamos en la casa, ¿verdad? Y ya después de algunas semanas, fíjense que la casa se puso en venta y el corredor que estaba, digamos, llevando la venta de la casa, fíjense que iba a hacer un balúo, era necesario hacer un balúo y me dice, mire, me dice, ya va a llegar el perito evaluador de la casa, pero para poder completar ¿cómo se llama? La inspección, es necesario ver todos los cuartos, entre ellos el cuarto que tiene llave, ¿verdad? Y yo me acordé del bendito cuarto, usted. Y yo dije, bueno, ese cuarto lo vamos a abrir como de lugar, ¿verdad? La cosa sacar cosas, ¿verdad? O sea, una su llave maestra, ¿verdad? Que abría cualquier chave.
chapa, ¿verdad? Porque pues sí, la casa estaba renovada, ¿verdad? Y dañar la chapa implicaba cambiar el sistema, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjense que al final le dije, mire, ni modo, le dije, o sea, va a haber que golpear la chapa, ¿verdad? La manecilla, ¿verdad? Va a haber que golpearla, aunque se dañe, la vamos a cambiar, pero tenemos que abrir el cuarto para que el perito evaluador pueda llegar a ese cuarto. Bueno, resultó que se abrió al final, se logró abrir al final a la fuerza, ¿verdad? Se logró abrir al final. Y resulta, mi hermano, que en efecto el cuarto estaba nítido, ¿verdad? Estaba limpio y todo, solo faltaba una locetita por ahí. Pero fíjense que encontramos un murciélago muerto, usted, así en medio del cuarto, ¿verdad? Un murciélaguito ahí muerto, ¿verdad? Y mire, fue una sorpresa, ¿verdad? Porque, hey, mire, tenemos sorpresa, ¿verdad? Y bueno, lo limpiamos y todo quedó nítido, ¿verdad? Quedó nítido como si nada, ¿verdad? Pero fíjense que pensando en esa anécdota, me puse a meditar y en oración el Señor me mostraba que muchas veces hay puertas en nuestra vida que son fáciles de abrir y otras que son bien difíciles de abrir, ¿verdad? O no se abren. Esta noche, mis hermanos, vamos a aprender cómo el Señor nos va a guiar a través de nuestra vida para saber identificar cómo son esas puertas y Él que tiene la llave, ¿verdad? Nos va a mostrar cuáles son esas puertas que Él desea que se abren o que Él desea que se permanezcan cerradas, porque quizás atrás hay algo que no nos conviene, quizás atrás hay algo feo, hay algo que nos puede hacer daño incluso en nuestras vidas. El título de esta charla, mis hermanos, es Entregando al Señor las puertas de mi vida. ¿Cómo se llama la charla, mis hermanos? Entregando al Señor las puertas de mi vida. Yo quisiera que me acompañaran con sus Biblias. ¿Tenemos Biblia todos por ahí? A ver si me la pueden levantar ahí en la pantallita. Quisiera que me acompañaran con sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Amén. Ahí veo a Zuleima que nos está levantando la Biblia. Gracias, Zuleima. Apocalipsis 3, versículos del 7b al 8. Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 7b al 8. Y voy a leer por ustedes. Si no tienen la Biblia, no se preocupen, por aquí nos la han facilitado aquí en la pantalla. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que esta lectura, mis hermanos, gloria a Dios. Fíjense que esta lectura, a pesar de ser corta, me ha hablado mucho a mi corazón desde hace mucho tiempo. Y ya hacía mucho tiempo que quería llevarla a una charla, a una prédica. Y fíjense que para, digamos, revisar un poquito el contexto de cómo ocurre esta lectura, este trozo de la palabra, resulta que el Apocalipsis que fue escrito por el apóstol Juan, en su exilio, fíjense que les escribe a siete iglesias, ¿verdad? Que representaban la totalidad de la iglesia en aquel momento. Y fíjense que con la idea de reavivar su fe, ¿verdad? Les escribe esta porción de la lectura, se le escribe a una de esas siete iglesias, que es la iglesia de Filadelfia. Entonces, fíjense que lo que está haciendo Juan es animándolos, exaltando sus cualidades, ¿verdad? Enalteciendo toda la lucha que están haciendo, ¿verdad? Había persecución cristiana en esos días, etcétera. Y también los está guiando, los está reprendiendo en las cosas que tienen que mejorar, ¿verdad? Con la idea de que su camino en búsqueda del Señor Jesús sea lo más idóneo posible, ¿verdad? Entonces, en sus mensajes, él presenta a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Como juez, y siempre les da palabras de ánimo, ¿verdad? Y promesas de salvación. Entonces,
es ahí donde Juan menciona a Cristo bajo esta lectura. Entonces, fíjense que la naturaleza de este mensaje, mis hermanos, es como referente a las oportunidades que podemos tener, ¿verdad? O que podían tener aquellas personas en esa época frente a las diferentes adversidades que se les presentaban día a día. Y resulta, mis hermanos, que de esta lectura se me llamaron la atención varias. Fíjense que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, la palabra santo tenía un significado súper importante, ¿verdad? O sea, no haciendo referencia a nuestros santos de hoy en día, ¿verdad? De quien llevamos devociones nosotros, ¿verdad? Sino que llamar el santo era un título exclusivo de Dios, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque exaltaba su grandeza, su santidad, su omnipotencia, su omnipresencia, ¿verdad? Exaltaba su divinidad y exaltaba la perfección de Dios. Esa palabra, solo esa palabra santo, encierra todos estos significados. Entonces, al único que le podían llamar santo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era a Dios mismo. Entonces, fíjense que con Juan llamar a Cristo e identificarlo como el santo, ¿verdad? Nos está haciendo referencia y nos está confirmando, ¿verdad? La unidad que tiene Cristo con Dios, ¿verdad? Es decir, que Cristo y Dios Padre son una sola cosa, ¿verdad? Una sola persona. Entonces, fíjense que eso fue lo primero que me llamó la atención, ¿verdad? Que le dice a Cristo mismo, el santo. Lo segundo que le dice, mis hermanos, es el verdadero. Y fíjense que el verdadero es un título como de la verdad, ¿verdad? Que entendemos que Cristo es la verdad. O sea, es decir, haciendo digamos, un símil a la confianza, un símil a lo que no es falso, a lo que no es mentira, ¿verdad? Todo lo que no es un engaño, sino que es verdadero. Le llama el verdadero, haciendo referencia a la verdad, ¿verdad? Digamos, esos dos títulos que menciona Juan para Cristo son súper importantes, ¿verdad? Son muy importantes. Entonces, nos hace referencia a alguien genuino, a alguien que no nos va a mentir, a alguien que no les iba a mentir a aquellas personas de ese momento, ¿verdad? Entonces, digamos que esos dos títulos son bien importantes en esta lectura. Y luego continúa, fíjese, digamos que esa es la primera parte de esas dos palabritas, ¿verdad? Lo segundo que me llamó la atención es lo que dice la lectura cuando dice el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre, nadie puede cerrar, nadie puede cerrar. Y cuando cierra una puerta, nadie puede abrir. Fíjense, mis hermanos, que este trocito de la lectura no es la primera vez que la vemos en la Biblia. Resulta que en Isaías 22, es decir, Isaías capítulo 22, versículo 22, se habla de una historia, ¿verdad? Y dice ese trozo de lectura, si quieren no la busquen, se la voy a leer rapidito por el tiempo. Isaías 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Palabra de Dios. Fíjese que en esa época de Isaías existió un rey en el pueblo de Dios que se llamaba Ezequías. Este rey Ezequías había depositado toda su confianza en un mayordomo. Este mayordomo se llamaba Eliaquim. Entonces, fíjense que Eliaquim, dice la palabra de Dios en esos trozos de lectura, ¿verdad? Que era un hombre súper digno, era un hombre de suma confianza, era un hombre honorable, a quien se le podía dar toda la confianza posible del reino, mis hermanos. Entonces, fíjense que el rey Ezequías, dice la palabra de Dios, al explorar todas esas lecturas, ¿verdad? De por ahí, por el 22, el capítulo 22, 21, etcétera, dice que le dio las llaves del reino a usted.
Entonces, ¿qué significa? Que con las llaves del reino, del palacio, digamos, el palacio real físico, ¿verdad? Un castillo, digamos, ¿verdad? Él podía abrir y dejar entrar eh, y cerrar, ¿verdad? Y no permitir el paso muchas veces incluso de los guardias reales. Es decir, que era la persona de extrema confianza del rey. Entonces, fíjense que llamando un poco la lectura, ¿verdad? Fue como una profecía que se dijo en aquellos momentos, ¿verdad? Y Juan hace referencia ahora, ya en el Apocalipsis, hace referencia al mismo Cristo. Imagínense el honor para Eliaquim, ¿verdad? Que lo estaban comparando con Cristo, ¿verdad? Eliaquim fue antes, ¿verdad? Y Juan estaba haciendo esa comparación ya hoy en día de que Cristo era el digno de toda confianza a quien se le estaban asignando las llaves del reino. Entonces, ¿qué significa esa llave, mis hermanos? Es la autoridad de Cristo, que la autoridad de Cristo puede abrir o cerrar las puertas del reino de los cielos. Puede abrir o cerrar las puertas de todo lo que está debajo de la tierra, en la tierra y por encima de la tierra. Porque Cristo tiene toda la autoridad. Como es el Señor y Salvador de esas personas y de nosotros. Amén. De que yo deposite en Él todo lo que tengo en mis manos, con la plena convicción, con la plena seguridad de que Él lo va a tomar y que va a hacer lo mejor posible para mi vida. Aunque me parezca ilógico, aunque me parezca inhumano, aunque me parezca que va en contra de todo lo que yo estoy viendo a mi alrededor, aunque me parezca que voy en contra de las aguas del río, ¿verdad? En contra quizás de lo que me dice el mundo, en contra de lo que me dice la sociedad, pero si yo deposito mi confianza en Cristo, eh, es lo que está exaltando el apóstol Juan a las iglesias de aquella época y lo que esta noche, mis hermanos, el Señor quiere hacer el llamado para nuestros corazones. Significa, mis hermanos, que si yo deposito todo lo que tengo como administración yo en mis manos, yo voy a depositar en las mejores manos lo que tengo, lo que yo podría hacer. Es lo mejor que yo podría hacer. Fíjense que muchas veces, mis hermanos, nosotros nos hacemos cargo, ¿verdad?, de esas llaves. Muchas veces nos hacemos cargo de decir, no, hombre, si yo tomo la llave, yo voy a abrir las puertas que yo quiera, ¿verdad? Yo voy a abrir las puertas según mis criterios, según me convenga, según mi propio beneficio. O sea, yo aquí tengo que abrirme el camino en la vida porque yo estoy forjando mi destino, ¿verdad? Muchas veces decimos que con nuestros propios medios vamos a lograr abrirnos el paso en la vida, ¿verdad? O abrirnos el paso en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de las dificultades familiares, en medio de la crianza de nuestros hijos. Eh, y muchas veces, mis hermanos, tomamos esas llaves y las llevamos a la cerradura, ¿verdad? Tomamos cualquier llave que se nos ocurra o que nosotros creamos, ¿verdad? Muchas veces puede ser la llave del pecado, mis hermanos. Tomamos esa llave según nuestros criterios y muchas veces, por ejemplo, pueden ocurrir situaciones tal vez laborales, ¿verdad? Laborales en las que decimos, mira, con tal de ser promovido yo puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Yo voy a abrirme paso porque si no me van a ganar el mandado. Fíjense que hace algunos años a un muy buen amigo mío le pasó algo en la empresa en la que él trabajaba. Fíjense que este amigo mío iba a ver un proyecto con un gerente. Eran casi que estaban a la par, digamos ellos dos, ¿verdad? Iban a hacer un proyecto que se les había asignado a los dos. Entonces, el proyecto consistía en ir a hacer unas mediciones a un puente, usted. Iban a medir el puente, o sea, a ver la altura, a ver el largo, a ver las bases, a ver todo lo del puente. Iban a hacer un levantamiento de campo, se llama. Entonces, fíjese que
mi amigo me contó después, ¿verdad? Que él había hecho todo el trabajo, ¿verdad? Y que en la visita, el otro muchacho, ¿verdad? Se había quedado sentado ahí, ¿verdad? Tomándose una soda, ¿verdad? Una gaseosa, ¿verdad? Y solo ahí tomando unas fotos y todo, pero las mediciones, pasó todo el día mi amigo haciendo las mediciones de campo él solito, ¿verdad? Con herramientas, equipos de medición, etcétera. Y el otro muchacho, pues, prácticamente no hizo nada. Resulta, mis hermanos, que llegaron a la oficina, ¿verdad? Llegaron a la oficina y al día siguiente, ¿verdad? Mi amigo tuvo que salir de la oficina otra vez, ¿verdad? Tuvo que hacer una labor así otra vez fuera. Y en ese momento, el otro compañero, ¿verdad? Fíjense que elaboró un reporte, elaboró un reporte con todas las fotos, ¿verdad? Con todas las fotos, puso lo que se había hecho, ¿verdad? Y se lo entregó al jefe usted. Se le entregó al jefe y mire, adivine qué, salió en caballo blanco, ¿verdad? Este muchacho, ¿verdad? Salió en caballo blanco como que solo él había trabajado. Y mi amigo, que había estado fuera de oficina, pues, digamos que no fue tomado en cuenta, ¿verdad? Muchas veces, mis hermanos, escogemos esa puerta del camino fácil, del camino que quizás muchas veces es de serrucharle el piso a alguien o de pasarnos llevando a quien sea, ¿verdad? Con tal de que nuestra empresa salga adelante, con tal de que nuestra situación laboral mejore, con tal de que nuestra imagen ante la sociedad, ¿verdad? No necesariamente un trabajo, quizás en el mismo grupo, quizás en el mismo grupo de oración, quizás en nuestra misma familia. Muchas veces quizás pasamos por encima de nuestra esposa, opacamos la labor que hace nuestra esposa eh, con tal de ver nosotros más. O muchas veces es al revés. Eh, Deseamos prosperar a como dé lugar, ¿verdad? Ponemos todo lo material primero, antes que las cosas del Señor. Y muchas veces tomamos esa puerta de lo fácil, ¿verdad? Muchas veces tomamos la puerta de lo fácil. Fíjense que, imagínense cómo le pasó al rey David, ¿verdad? Al rey David, imagínense, mis hermanos, que él, cuando se dio cuenta de la existencia de Betsabé, ¿verdad? Que era esposa de Urías, ¿verdad? Y era el frente de la batalla, ¿verdad? Para que fuera aniquilado, con la idea de que fuera asesinado y quedarse él con Betsabé. Buscó por todos los medios, mi hermano, por todos los medios posibles, abrir esa puerta, ¿verdad? O sea, tomó la llave del pecado, abrió la puerta como fue el lugar. O sea, él quería que Betsabé fuera su mujer, ¿verdad? Y abrió esa puerta a la fuerza, ¿me entiendes? Fíjense que yo conocí a mi esposa ya hace varios años. Y bueno, cuando yo la conocí, a mí me encantó mi esposa desde que la vi, la conocí. Y bueno, fíjense que bonita, servidora, hija de Dios. Mire, yo desde que la vi me encantó ella. Pero mire, tenía un defecto, mi hermano. Tenía un defecto. Tenía novio usted. Tenía novio y yo dije, ahora sí comprendo el rey David, ¿verdad? Amén. No, mentira, mi hermano, son bromas. Fíjense que, sinceramente, mi hermano, yo no hice nada, ¿verdad? Yo no hice nada. Yo cuando la conocí, pues no hice nada, ¿verdad? Simplemente me gustó, ¿verdad? Y pasó el tiempo, ¿verdad? Pasó el tiempo hasta que llegó a predicar a mi grupo, al grupo donde yo me congrego, que es en el grupo San Juan. Y yo dije, wow, aquí está la niña que me gusta, ¿verdad? Y bueno, fíjense que nos conocimos, poco a poco nos conocimos, ya no tenía novio, ¿verdad? Y bueno, el Señor permitió que entabláramos una relación en santidad. Y para gloria de Dios, mi hermano, pues fuimos novios y nos casamos. Y bueno, gloria a Dios, ya tenemos ya varios años de estar casados. Este año cumplimos 14 años, imagínense, mi hermano. Y bueno, fíjense que muchas veces podemos tomar la llave de las circunstancias. Se nos presentan circunstancias en nuestra vida, oportunidades, chances, digamos, ¿verdad? Que se presentan en nuestra vida. Fíjense que el otro día, les cuento rapidito, eh, mi hija Mariana nos contó que tenía una tarea,
tenía una tarea y fíjense que en su tarea ella tenía que llevar en un libro, era una tarea era una tarea familiar, digamos. Digamos, nos hace preguntas a nosotros que somos sus papás, ¿verdad? Y ella escribe con su criterio también, ¿verdad? O sea, nosotros la guiamos y ella va escribiendo en el libro. Pues fíjense que tenía esa tarea, pero había dejado el libro en el colegio usted. Entonces, ya era tarde, ya no había forma de irlo a traer y la tarea era para el día siguiente. Pues vine yo, mis hermanos, y le digo, vaya, mira, vamos a hacer algo. ¿Tú te acuerdas de las preguntas? Sí, me dice, me acuerdo de las preguntas. Vaya, vamos a escribir una página en blanco con las preguntas, vamos a estudiarlas, tú escribís lo que tú consideres y llevas la tarea y lo presentás. O si no, cuando llegues al colegio, le dije yo, transcribís en el libro, ¿verdad? Al llegar tempranito en el colegio, transcribís en el libro todas las respuestas. Y bueno, me dice, no, papá, eso no tiene que ser así, me dijo, porque no es honesto. Y yo le digo, mi amor, le digo, pero estás resolviendo, le digo, o sea, es o sea, tú dejaste el libro, pues, o sea, tenemos que ver cómo haces la tarea. Está bien, me dijo, lo voy a hacer así, pero le voy a decir a la Miss, le voy a decir a la Miss que así lo hice, me dice. Bueno, y ahí la dejé, ¿verdad? Ahí la dejé, la dejamos con su mamá. O sea, es decir, mi esposa y yo le dijimos, bueno, mi amor, hace eso, lo que tú consideres está bien y nos contás. Pues mira, mis hermanos, no solamente le fue bien en su tarea, sino que ante la Miss quedó como honesta. Y se los cuento no porque es mi hija, ¿verdad? Y porque la amo y todo, ¿verdad? Sino que porque ella escogió, mis hermanos, la puerta de la honestidad. Aunque quizás era difícil y quizás la Miss le iba a decir, no, mira, anulada porque la veniste a transcribir al colegio, ¿verdad? Pero no fue así, ¿verdad? O sea, ella le dijo, Miss, vine a transcribirla, yo dejé mi libro, etcétera, la vine a transcribir al colegio. Y ella quedó como honesta ante la Miss. Entonces, imagínense, eh, se abrió esa puerta con ella, ¿verdad? Entonces, el Señor, mis hermanos, nos muestra eh, una tercera llave, ¿verdad? Que es la llave de Cristo, la llave de Cristo. Es la que representa toda la autoridad en el cielo, la tierra y bajo de la tierra, ante la cual toda rodilla se dobla. Él, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el que conoce el interior de cada puerta, mi hermano. Yo no sé qué situación estás pasando tú, cuáles son esas habitaciones que hay en tu vida. Pueden ser que sean habitaciones de salud, temas familiares, temas de oportunidades en el país donde estás, ahí donde estás, eh, económicas, etcétera. Yo no sé cuáles son esos cuartos que tienen puertas y de los cuales tú quisieras que se abrieran. Pero el Señor, mis hermanos, el Señor sí sabe lo que hay detrás. Y sabe cuáles son las puertas que te convienen y las puertas que quizás no te convienen. Las puertas que quizás, aunque nosotros digamos, puchi, que esa puerta se ve bonita, ¿verdad? Se ve, qué sé yo, decorada, ¿verdad? Se ve decorada, se ve adornada, se ve bonita. Mira qué bonita la chapa, ¿verdad? Quisiera abrir esa puerta. Muchas vidas acá de las personas que están conectadas. Pueden haber puertas que quizás no se están abriendo. Mi hermano, el Señor sabe lo que hay detrás. Él conoce tu corazón. Y si tú ya le entregaste tu vida a Él sabe y sabe, Él conoce lo que te conviene a ti. Amén. ¿Qué debo hacer? Mire, deposite toda su confianza, mi hermano. Deposite toda su confianza en el que sí sabe, en el que es santo y en el que es, amén, verdadero. Porque Él es santo, Él es divino, Él tiene toda la santidad, toda la divinidad. Él es verdadero, Él tiene todo, Él merece toda la confianza. Él ya está ahí en ese cuarto y sabe lo que hay detrás. Sabe si conviene para mi vida o si no. Fíjense que en Jeremías 29, del 11 al 14 nos dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal,
a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Sí, yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte. Los voy a sacar de las naciones y a todos los lugares por donde los dispersé. Los reuniré y haré que vuelvan a este lugar en donde los desterré. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Lo primero, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Depositar toda nuestra confianza en el Señor. Lo segundo es, mire, pídale al Señor que abra las puertas que tenga que abrir. Pídale al Señor que abra las puertas que tenga que abrir. Pero también pídale, mi hermano, que cierre las puertas que tenga que cerrar. Que mantenga cerradas las puertas que no le convienen a su vida. Que mantenga cerradas las puertas que lo van a alejar de él. Las puertas que van a afectar su matrimonio. Que mantenga cerradas las puertas que van a afectar a sus hijos. Que mantenga cerradas las puertas que lo van a inducir al pecado. Que mantenga cerradas las puertas que lo van a llevar a idolatrar a otro Dios. Esa confianza, mis hermanos, nos va a permitir poder descansar en el Señor. Amén. Fíjense que en San Mateo 7, del 7 al 8, dice la palabra de Dios: pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. Palabra de Dios. Fíjense, mis hermanos, que yo quisiera compartirles brevemente eh, mi testimonio. Fíjense que nosotros desde que nos casamos con mi esposa Yoli, uno de nuestros grandes anhelos, mis hermanos, aparte de ser papás, ¿verdad? Aparte de ser papás, uno de nuestros grandes anhelos fue tener nuestra propia casa, fíjense, tener casa propia. Y fíjense que desde que nos casamos, pues comenzamos a alquilar, ¿verdad? Comenzamos a alquilar vivienda y pues ha sido una bendición. En realidad hemos vivido, gracias al Señor, seguros, protegidos. Gracias al Señor ha sido una bendición en nuestras vidas. Pero fíjense, mis hermanos, que les digo, o sea, nacieron nuestros hijos, nos hemos mantenido al servicio del Señor en nuestra comunidad. Y pues ese sueño siempre se ha mantenido latente, ¿verdad? O sea, siempre ha sido como, digamos, lo hemos tenido ahí, ¿verdad? Muchas veces, incluso engavetado, ¿verdad? Muchas veces era un sueño que habíamos tenido ahí en nuestro cofre matrimonial, ¿verdad? En un cofrecito sagrado ahí, ¿verdad? Como uno de nuestros grandes sueños. Y fíjense que, eh, para la gloria de Dios, tuvimos un inmueble fuera del área de San Salvador, un inmueble pequeño, ¿verdad? Que lo teníamos ahí, ¿verdad? Y que nosotros pues pensábamos adecuar, pensábamos ponerlo en alquiler o qué sé yo, ¿verdad? O venderlo, ¿verdad? Y fíjense que resulta, mis hermanos, que el año pasado, en el 2023, en la casa en la que habitamos actualmente, que es alquilada, ¿verdad? Después de 14 años de alquiler, ¿verdad? De alquilar, fíjense que eh, el propietario de la casa nos dijo, ¿verdad? Mira, fíjate que voy a poner en venta la casa. Quisiera saber si estás interesado en comprarla, ¿verdad? Y yo le dije, sí, ¿verdad? Sí quisiera comprarla, ¿verdad? Y al mismo tiempo, fíjense que conocimos una oportunidad con un pariente cercano, digamos, ¿verdad? Otro pariente cercano, ¿verdad? Que estaba vendiendo su casa también. Entonces, de repente, se nos presentaron digamos, dos caminos, ¿verdad? Dos oportunidades. Eh, y les digo, o sea, nosotros pues, ya que estábamos en esta casa, ¿verdad? Acomodados, ¿verdad? Aquí han crecido nuestros hijos, aquí tenemos todas nuestras cosas, ¿verdad? Pues nosotros dijimos, híjole, quedémonos con el propietario. Mire,
una serie de trabas, mis hermanos, que no les puedo explicar, o sea, no les puedo eh, explicar todo lo que sentimos como matrimonio y sobre todo lo que yo sentía en mi corazón en esos días. Al punto, mis hermanos, que con el otro muchacho, pues simplemente me decía, mira, tengo la casa en venta, no sé si quisiera verla. Eh, y yo en esos momentos, yo dije, híjole, ¿verdad? Aquí en la casa en la que estoy, la van a vender, ¿verdad? Sí, veámosla, ¿verdad? Veámosla, pues, ¿verdad? Entonces, mire, fuimos a verla y toda la cosa y nos encantó, ¿verdad? Nos encantó la casa y todo. Y fíjense que eh, llegó al punto que para yo poder adquirir esa casa tenía que vender el otro inmueble que tenía, el que está fuera del área de San Salvador. Y miren, mis hermanos, para no alargarlo mucho, para gloria de Dios, logramos vender el inmueble que está fuera del área de San Salvador en el tiempo justo, al precio justo, ni un día más, mi hermano, ni un dólar más, ni un dólar menos, sino que el precio justo para poder adquirir la casa de esta persona de este pariente cercano que nos la estaba proponiendo. Mire, mis hermanos, o sea, llegó todo en el tiempo exacto, en el tiempo de Dios, eh, y bajo la voluntad perfecta de Dios. Mis hermanos, esa puerta se nos abrió fácilmente. Desde que escogimos esa puerta de este pariente cercano, ¿verdad? Que era mucho más barata, mucho más barata. Y les digo, o sea, como cosa ilógica para el mundo, o sea, hasta más bonita, ¿verdad? Hasta una casa hasta más bonita, ¿verdad? Más espaciosa, etcétera. Eh, Era más barata que esta otra residencia en la que estamos, en la misma colonia. O sea, les digo, para nosotros es una cosa, cada familia sabe, ¿verdad? Cada familia sabe el zapato cómo le calza. Y mire, o sea, para nosotros es una cosa asombrosa, o sea, no les puedo explicar, o sea, que todo haya calzado perfectamente. Y todo eso es para la gloria y honra de mi Señor, mis hermanos. Así es que eh, ese es el testimonio que les traigo, ¿verdad? Porque la otra alternativa era una puerta cerrada que no se podía abrir. Aunque nosotros hemos estado en esta casa, ya nos migramos, ya dentro de un mes nos trasladamos a la nueva casa, ¿verdad? Y dejamos esta donde estamos ahorita. Se mueve la carpa, se mueve la columna de fuego, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, Dios está cumpliendo uno de nuestros grandes suelos que tenemos como matrimonio, como familia. Eh, ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Pues número uno, ya lo vimos, depositar toda mi confianza en el que es santo y verdadero. Y número dos, mire, pídele al Señor que abra las puertas, que las abra de par en par, que abra las puertas que tiene que abrir, pero también pídele, mi hermano, que cierre las puertas que tenga que cerrar y que las mantenga cerradas con llave. Amén. Así que gloria a Dios, mis hermanos. Eh, Les pido que tomen una actitud de oración para orar por ustedes. Vamos a escuchar brevemente esta alabanza. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Él cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de mis alas, Dios cuida de mí. Yo amo
su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Yo te pido, mi Señor, que tomes los corazones de todos y cada uno de nosotros. Padre Santo, que veas cómo son nuestras puertas. Te pido, mi Señor, que abrieras por sus situaciones laborales, sentimentales, familiares, de salud, de oportunidades. Padre Santo, abre las puertas que tengas que abrir, Señor. Yo te pido que el pueblo de Oreb y cada uno de estos corazones deposite su confianza en ti, mi Señor. Padre Santo, y que cierres esas puertas que no nos convienen. Que cierres esas puertas que nos van a traer dolor, quizás lejanía de ti. Padre Santo, que cierres las puertas que no es tu voluntad, mi Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque al escuchar por tu palabra, mi confianza crece, Señor, en ti. Gracias, Señor, porque yo sé que tú sabes lo mejor para mí. Gracias, mi Dios. Yo te pido que bendigas estos corazones ahí donde están, en sus casas, en sus lugares de habitación. Bendícelos, levántalos, llénalos con tu amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Fuerte abrazo para todos. Para Dios, gracias, Haroldo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano.